Y es motivo de alegría el poder decirle a Silvano Martínez, Alexis García, Alexander López y a Gaspar Montes Martínez que son bienvenidos a este templo de la Iglesia de Portales, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y leeré para ustedes en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 21, los primeros 11 versículos. Así en sus lugares escuchen esta lectura. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: Decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Que el Señor bendiga esta palabra en nuestros corazones. Siempre lo hemos dicho así, por la convicción profunda que está en nuestros corazones. La persona más grande que ha pisado esta tierra se llama Jesús de Nazaret. A esta semana que empezamos hoy le llamamos Semana de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Algunos le llaman Semana Santa. Hoy día creemos que si hay alguna semana que no sea santa es esta. Otros le llaman Semana Mayor. Nosotros le llamamos, conforme a las Escrituras, que muestran los sentimientos profundos del Maestro, sentimientos de tristeza, de abandono, de soledad y de traición. En una de las muchas acepciones que la palabra tiene, le llamamos así pasión. Es verdad que una parte de esta palabra, pasión, tiene una acepción negativa. Pero por supuesto que estas cosas no tienen nada que ver con el Divino Maestro. Hoy empezamos en una narrativa a considerar los últimos días que el Señor Jesús pasó en esta tierra y que ya son días en que su manifestación se hace pública. ¿Cuántas veces dijo a sus discípulos y a sus seguidores: no digan nada, a su tiempo el mundo lo sabrá? Pero ahora, públicamente, Él manifiesta lo que es.
es el enviado del Padre, es el Mesías, es el Cristo de Dios para redención de la humanidad. En la lectura que hemos hecho, este evangelista escribe su evangelio para el pueblo de Israel, para los judíos. Y por tanto su narrativa contiene elementos importantes que conviene los consideremos. En primer lugar, vemos una encomienda, una misión a dos de sus discípulos. ¿Qué discípulos fueron? No sabemos sus nombres. Mateo no estimó importante averiguar los nombres de estos discípulos, porque es más importante lo que ellos hicieron, y es lo que se resalta en el Evangelio. Y sobre todo, que la encomienda la realizaron de manera eficiente. ¿Cuál fue esta encomienda? Por la costumbre del Señor, por el lugar en donde estaba, creemos que Él posó en Betania, en la casa de sus amigos. Diríamos que es un círculo no mayor a 2 kilómetros en una circunferencia. Y caminó hacia el Monte de los Olivos. Pero en ese círculo había varias aldeas. Betania, por supuesto, y Betfagé. Casa de higos significa. Y llama a los discípulos escogidos, cuyos nombres no sabemos, para decirles: vayan a la aldea que está enfrente. No es Betfagé. Betfagé está en el camino de Betania. Vayan a la aldea que está enfrente. Este hecho demuestra algo muy importante. El Señor Jesús sabe todas las cosas pasadas, presentes y futuras. El evangelista Lucas, que forma parte junto con Marcos y Mateo de los evangelistas llamados sinópticos, porque tienen una misma impresión de ojos, da un dato que apunta a la misma dirección en su capítulo 19, verso 30, cuando les dice: en aquella aldea hallaréis un pollino atado. Esto es importante. Un pollino atado en el cual no ha montado ningún hombre. Es decir, un burrito que no está domado. Por lo tanto, los que saben de estas cosas dicen que un animal no domado es muy difícil montarlo, es muy difícil usarlo como transporte. Por ello el Señor sabía que estaba el asna, su pollino, que no había sido montado nunca, que Él conoce todas las cosas y que tiene poder sobre toda la creación. Realiza allí un milagro. En segundo lugar, y conforme a su conocimiento de todas las cosas, Él no solo conoce lo pasado, lo presente y lo futuro, sino inclusive conoce las posibilidades de que las cosas ocurran.
A veces nos preguntan los poco informados de las Escrituras y nos dicen, si Dios creó a Adán y Eva, si Dios los puso en el huerto, si sabía que iban a pecar, ¿para qué los puso allí? Por supuesto que el Señor sabía que podían pecar. Aunque Él es causa de todas las cosas, a veces no todas las cosas las causa Él, sobre todo en el hombre que tiene un libre albedrío para decidir lo que ha de hacer o lo que no ha de hacer. A los discípulos que reciben la encomienda de ir por el pollino, les da además una palabra que derribaría cualquier oposición y que sería un argumento fuerte, sólido, ante la eventual oposición del dueño del asna y del pollino. Les dice, si alguien les dice algo, ustedes digan así: el Señor los necesita. La Biblia no fue escrita en español. La Biblia no fue escrita ayer. Los evangelios fueron escritos en el idioma griego. Y cuando esto fue escrito, el escritor dice, si alguien les dice algo, ustedes digan, Kyrios lo necesita. La palabra Kyrios es aplicable solamente a Dios. En el camino de Damasco, un hombre perseguidor de los cristianos tiene un encuentro con una luz poderosa y una voz del centro de la luz le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese corazón de piedra se derrite ante el poderío de quien le habla y él le dice, ¿quién eres, Kyrios? ¿Quién eres, Señor? El argumento era absoluto. Si alguien les dice, ¿por qué se llevan mis animales? Ustedes le van a decir, porque Dios los necesita. ¿Y quién? ¿Qué hombre, qué mujer, qué joven, con cierta razón en su entendimiento le negará a Dios algo? Pero además esto fue para el exacto cumplimiento de la profecía de Zacarías en su capítulo 9, versículo 9. Zacarías había dicho estas cosas que sucederían 500 y tantos años antes, y así ocurrieron. Otro asunto que tenemos que reflexionar en él es la obediencia de los discípulos del Señor. Obedientes y diligentes. Obedientes y de inmediato poniendo por obra con rapidez lo que les había sido encomendado. Ellos fueron instrumentos en este día para que hasta esta época nosotros celebremos este acontecimiento, la entrada triunfal, el Domingo de Ramos, en tiempos de paz. En el Oriente Medio, los reyes en tiempos de paz entraban cabalgando un asna blanca, era señal de paz. El Señor entró sobre un pollino. Con esto estaba enviando el mensaje inequívoco que Él es el Señor de la tierra, del cielo,
del mar. Había una gran multitud. Cuando los judíos dicen una multitud, o cuando decían en esos tiempos una gran multitud, cuando menos eran 5,000 personas. Esa multitud acompañó al Maestro descendiendo del Monte de los Olivos hacia Jerusalén. A la fecha, los peregrinos que van a Jerusalén y que en un día como hoy hacen este recorrido con palmas en sus manos y ramas en sus manos, es tan pronunciada la ladera que la municipalidad de Jerusalén instaló unos pasamanos para que se apoyen los peregrinos. Esta multitud además siguió el ejemplo de los discípulos del Señor. Pusieron sus mantos sobre el pollino y otros de ellos pusieron sus mantos a los pies de la cabalgadura del Señor. Ramas de árboles, palmeras que son frecuentes allá en la ciudad de Jerusalén, simbolizan alegría, victoria, triunfo. Agradecemos mucho a las instructoras que hayan traído a los pequeños, aunque fuera un breve momento, y que los pequeños hubieran entrado con sus palmas, porque recordamos al Rey victorioso que es Cristo Jesús en un día como hoy. No fue una simple caminata la que ocurrió aquel día, sino una entrada triunfal. Pero hay otro elemento que deseamos resaltar: la alabanza, las voces de júbilo, de adoración, y lo que esas voces decían. Esas voces estaban repitiendo lo que está escrito en el libro de los Salmos 118, verso 25. ¿Qué decían? Hosana. Hosana significa salva ahora, o salva, te lo rogamos. Y nosotros hoy decimos, ¿y quién puede salvar sino solo Dios? Con esto, la multitud que alababa profiriendo estas palabras estaba declarando que quien entraba a la ciudad era el Mesías. Y para cerrar completamente este asunto, además decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, el Hijo de David. En una lógica espiritual y religiosa conforme a los judíos, lo que ellos estaban diciendo: Jesús el Nazareno es el Mesías. Dice el Evangelio que al ingresar este cortejo triunfal numeroso, este cortejo que provocaba la alabanza, llamó la atención de la ciudad. La ciudad se conmovió. La ciudad entró en un momento, para algunos de gozo y para otros de desconcierto, y para los que estaban desconcertados decían: ¿quién es este? ¿Quién es este? Fue tan tumultuoso ese momento que incluso los sacerdotes, los escribas y los fariseos, que no le conocían, preguntaban: ¿quién es? ¿Será posible que a 2000 años de la entrada triunfal todavía algunos no conozcan al Señor de gloria? ¿Será posible
que no sepamos algunos quién es Jesús de Nazaret, pero esa gente que entró con él sí le conocía. Sí habían visto grandes cosas del Señor, habían escuchado sus palabras. Unos días antes, unas mujeres le pidieron a unos amigos que fueran a ver a Jesús y que le dijeran: tu amigo Lázaro está enfermo, ven a verlo. Y el Señor no respondió de inmediato, sino que 2 días más tardó. Cuando llegó a Betania, donde vivían Marta, María y Lázaro, ella estaba muerto. 4 días. Los judíos creen que al 3er día el alma se separa del cuerpo. Y empieza la descomposición, y le dijeron al maestro: hubieras venido, porque ya ahora ya no se puede hacer nada. Ya hiede, huele mal. Pero lea las Escrituras y encontrará que Él fue hasta la tumba de Lázaro, y con el poder y la gloria, la omnipotencia con las que Él creó el mundo, dijo: Lázaro, ven fuera. Y el hombre se levantó. Seguramente que Lázaro estaba acompañando al Señor en ese momento. Seguramente que aquel ciego, el hijo de Timeo, Bar es hijo, Timeo era su padre. Todo el mundo lo conocía como el hijo de Timeo y le decían Bartimeo. Ese ciego que recibió la vista seguramente también estaba allí cantando. Ese ciego que mendigaba a la puerta de la ciudad de Jericó, posiblemente allí estuvo. Posiblemente allí estuvo aquel hombre malvado que de pronto supo que Jesús de Nazaret iba a ir a Jericó, y a pesar de su impedimento físico, se subió a un árbol para ver al Señor. Y el Señor le dijo: Zaqueo, es necesario que yo pose en tu casa. Y fue a su casa, y Zaqueo se convirtió y dijo: doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si a alguno lo he defraudado, le devuelvo lo que le quité y le doy 5 tantos más. Ese hombre convertido, con un corazón distinto, seguramente estaba proclamando que Cristo es el Rey. Pero lo que la gente contestaba: ¿quién es este? Nos llama la atención. Decían: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hablar de profeta es hablar de profecía. Y hablar de profecía es decir las cosas que están reveladas por Dios en su palabra y que van a suceder pronto. El mundo está viviendo en los preliminares de lo que la Escritura en Mateo 24 llama principio de dolores. El mundo pronto verá. ¿En qué tiempo? Eso sí no lo sabemos. Lo que fue anunciado por el Señor en Mateo 24. El Señor les habló de la caída de Jerusalén, la que ocurrió 30 y tantos años después, en el año 70. El Señor habló del fin del siglo. El Señor habló de su venida. El apóstol Pedro, ese seguidor de Cristo, nos habla del ministerio profético del Señor, y por eso nos dice: tenemos la palabra profética más segura.
a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, y el lucero de la mañana es Cristo, salga en vuestros corazones. Es admirable lo que nosotros leemos en la Escritura. No se necesita ser un erudito, no se necesita saber hebreo, simplemente se necesita leer con devoción. Y por ejemplo en Deuteronomio 18:15, el Dios del cielo le dice a Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré. Te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Josué, Oseas, este nombre fue cambiado a Josué, hijo de Nun. Cumplió las palabras proféticas dadas por el Señor a Moisés. Pero hay otro Josué, Yeshua. Josué y Jesús es la misma raíz, es la misma palabra en hebreo. Y por ello, Libro de los Hechos, capítulo 3, versículos 25 al 26, el apóstol Pedro presenta a Jesús como el gran profeta, derivado del pacto de Abraham con Dios. Es claro que el Señor, que entró triunfante a la ciudad de Jerusalén, trae la bendición prometida. Es el cumplimiento del pacto con Abraham y no simplemente el cumplimiento de la ley dada al pueblo de Israel a través de Moisés. Por lo mismo, Cristo, que entró triunfante a la ciudad de Jerusalén, proféticamente está escrito, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 al 18. Ese profeta y ese Rey de gloria pronto surcará el universo, vendrá a los confines de la tierra, vendrá para triunfar a favor de los hijos de los profetas, los cuales somos nosotros y también los hijos de él. Porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, él nos ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Y él vendrá para llevarnos a su presencia. Como lo dijo en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este Señor maravilloso, triunfante y glorioso, pronto levantará también el telón de los acontecimientos finales. Se llevará a los suyos, solo a los suyos. Por eso la pregunta en esta mañana, tarde ya, ¿usted es de los suyos? ¿Usted es de él? A nuestros amigos que nos visitan queremos decirles que no es una casualidad que ustedes estén aquí en esta hora. Han venido por la voluntad de Dios, que quiere que ustedes sean sus hijos. ¿O es tan sencillo? Cuando yo tenía 17 años, precisamente el 17 de noviembre del año de 1967, yo me acerqué en un templo allá en Ciudad Madero, Tamaulipas. Me acerqué al altar y con mis palabras le dije: Jesús de Nazaret, yo quiero ser tu hijo. He oído muchas cosas. He oído de algunos hermanos que dicen, cuando yo hice mi decisión, dicen ellos, yo como que caminaba en nubes, como que el sol brillaba mucho, como que había pajaritos cantando.
Yo no tuve esa experiencia, pero desde ese día, a las 8 de la noche, me convertí en un hijo de Dios. Cuando Él venga, esté yo vivo o esté muerto, Él me levantará. Y a usted también, si confiesa su nombre, y en este momento lo podemos hacer, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Que el Señor entre triunfante a tu vida en este momento.